lo que fue el primer imperio mexicano. Para esto vamos a retroceder al siglo XIX, en donde ya empezaban a surgir movimientos independentistas, y fue en 1810 que con el Grito de Dolores se dio inicio a la Guerra de Independencia de México, la cual duraría hasta 11 años. Para 1820 quedaron insurgentes que aún no habían sido fusilados, tales como Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. Aquí destacó un caudillo militar al servicio del rey, y era conocido como Agustín de Iturbide, quien se unió a la causa independentista de los insurgentes. Ya en 1821, Iturbide proclamó el Plan de Iguala. Con esto dio inicio a la campaña para tomar la Ciudad de México y selló la victoria en la Batalla de Azcapotzalco. Más tarde dio una entrada triunfal al frente de 16,000 soldados en la Ciudad de México. Así consolidó la independencia. Seguido de esto, Juan Donoso fue el último virrey de la Nueva España, quien firmó los tratados de Córdoba en donde se declara México como un imperio independiente de la monarquía española. Iturbide estuvo encargado de la regencia de este imperio, en la espera de un emperador. El imperio se dividía en 24 provincias y comenzó con una gran inestabilidad política, ya que muchos estaban en contra del mismo. El 21 de julio de 1822, oficialmente se coronó a Iturbide y a su esposa como emperadores. Durante este periodo se dieron eventos como una batalla contra los españoles, la cual México ganó, la rebeldía del Salvador al no querer unirse al Imperio Mexicano y el disolvimiento del Congreso, al cual se puso en contra Antonio López de Santa Anna, quien era apoyado por Vicente Guerrero, en donde le quitaron a Iturbide el trono y tras un golpe de estado, este imperio mexicano cayó el 28 de abril de 1823. Poco después fue fusilado Agustín de Iturbide, después de haber sido acusado como traidor, diciendo estas últimas palabras: Mexicanos, en el acto mismo de mi muerte, os recomiendo el amor a la patria y observancia de nuestra santa religión. Ella es quien os ha de conducir a la gloria. Muero por haber venido a ayudaros y muero gustoso, porque muero entre vosotros. Muero con honor, no como traidor. No quedará mis hijos y su posteridad está mancha. No soy traidor, no. Poco después es fusilado aquel hombre que consolidó la independencia y quien fue el primer emperador de México. Hay 3 tratados: el Tratado de Córdoba, el Plan de Casamata y el Tratado de Miramar. En el Tratado de Córdoba se reconoce a la Nueva España como un imperio independiente, en el cual se reconocía como monarquía constitucional y moderado. Era un documento en el que se reconoce la independencia de la Nueva España, parte de lo que ahora es México, firmado en la ciudad de Córdoba, Veracruz, el 24 de agosto de 1821. El Plan de Casamata, el 1 de febrero de 1823 al 6 de diciembre de 1822, apoyaba el Plan de Veracruz, que desconocía al emperador, siendo inconcluso que la soberanía reside exclusivamente en la nación, y la facultad de reelección de los anteriores congresistas, sostener a toda costa a la representación nacional y todas sus decisiones fundamentales. En el Tratado de Miramar, lo firma Maximiliano con Napoleón III de Francia en 1864, el 10 de abril, que ponía en ventaja a Francia sobre México. México pagaría gastos de mantenimiento de 25,000 soldados durante 6 años, como también pagaría 270 millones de francos por gastos de instalación del gobierno en México, y implementaría un gobierno liberal en México. Después de los 3 tratados, sigue el Plan de Iguala. El Plan de Iguala logró unificar a toda la oligarquía criolla. Los últimos caudillos insurgentes ven la oportunidad de lograr la independencia y se unen al movimiento. El 3 de agosto desembarca en Veracruz Juan de Onoju, nombrado nuevo virrey, el cual decide entenderse con Iturbide. Se acepta la independencia, pero quedan a salvo los derechos de la casa reinante española. Cabe destacar que los términos de Iturbide son muy diferentes a los que la revolución, en su etapa inicial, había planeado.
Su gobierno sería una monarquía constitucional a cargo de un miembro de la Casa de Habsburgo. Y todos los habitantes tendrían la categoría de ciudadanos y el derecho a ocupar cargos públicos según sus méritos. El gobierno así formado sería protegido por el ejército de los tres garantías: religión, independencia y unión. Monarquía, forma de gobernador en la que jefatura del Estado recibe una persona, rey o familia. El gobernador de dicho estado se le conoce como monarca. Absoluta, el poder está en su totalidad en manos de la monarca. No existe ningún tipo de división de poderes. El rey ejerce su voluntad parlamentaria. El rey no gobierna, sus decisiones deben ser alabadas. Híbrida, el rey cede alguna de sus funciones y poderes a un gobierno autónomo sin perder su influencia dentro del país. Ejemplo de monarquía: el Reino Unido. La monarca es el reino de Isabel II, que ejerce la función de jefa de Estado, también como la soberana de otros 15 países como Canadá y Australia. Imperio, organización política en que un Estado o nación impone su poder en otros países. El nacimiento de este viene el procedimiento por la expansión de su capital. Imperio español fue el conjunto de territorios españoles gobernados en la dinastía. Imperio británico comprende dominios, colonias, protectorados y otros. Imperio colonial francés fue el conjunto de colonias ultramar. Ejemplo: el reino alemán o Segundo Reich existió entre 1871 y 1918 y tuvo bajo su control diversos reinos.